y ya ustedes lo ven allí. Ese caballero que ustedes ven ya en su pantalla responde al buen amigo, el reverendo pastor Jesús Rivera. Él es gerente general de Redentor 104. Óigame, y con él vamos a estar hablando y hemos estado hablando sobre el pastor y las comunicaciones, la importancia del pastor poder comunicar de manera adecuada. Óigame, la semana pasada fue extraordinario y esta semana no será la excepción. Antes de ir con el pastor Jesús Rivera, nos escribe Xiomara López, nos dice: te felicito, Semidey, por construir o por instruir la pastoral. Dios te bendiga grandemente. Me lo he disfrutado y he aprendido. A la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Pastor Jesús Rivera, bienvenido nuevamente a Terto Hablemos. ¿Cómo estás, hermano mío? Gracias a Dios, Semidey, excelentemente bien, contento, feliz de poder estar nuevamente aquí en Terto Hablemos, este proyecto, como tú muy bien dices, dirigido específicamente a la pastoral. Así que realmente agradecemos tu esfuerzo, porque verdaderamente sabemos que es un esfuerzo de parte de tu persona para continuar trabajando con este proyecto dirigido hacia la pastoral. Así que gracias por tu esfuerzo y vamos adelante en lo que podamos colaborar con este proyecto de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana aquí a través de estas plataformas digitales. Para la gloria de Dios, y gracias a ti, pastor, por responder a poder, ¿verdad? Y participar con nosotros. Dios te ha dado tremendos talentos, Dios te ha dado tremendas habilidades, y entre estas habilidades eres un comunicador de sobre 40 años de experiencia en las comunicaciones. Eres un comunicador no tan solo porque trabajas en la radio, sino que también porque comunicas. Has sido adiestrado para poder comunicar de manera adecuada el pensamiento. Y tu participación, como la semana pasada, como la de hoy y en las demás participaciones, ciertamente son sumamente importantes, porque las herramientas que están lanzando nos ayudan a todos nosotros a poder comunicar de manera clara el mensaje que nos dieron, que es una buena noticia, y hay que comunicarlo de manera adecuada. Eso es así, fíjate, y es interesante porque como yo decía la semana pasada, aparte de estas cositas que vamos a estar compartiendo a través de Terto Hablemos, son parte de un curso de comunicaciones que he estado dando por algunos años en el Instituto Bíblico de los Defensores de la Fe, Colegio Bíblico de los Defensores de la Fe, que interesantemente tienen este proyecto, tienen este curso sobre el pastor, el ministerio y las comunicaciones. Me parece que la visión que proyecta el Movimiento Defensor de la Fe cuando introduce este curso de comunicaciones dentro de su currículo es el hecho de que, como yo le digo a los estudiantes cuando llega el primer día de clase en el salón, o sea, ya ustedes cuando llegan a mi clase, pues ya están en tercer año quizás de instituto bíblico, ya han estudiado Biblia, teología, hermenéutica, homilética, historia de la iglesia, muchos cursos, pero entonces yo les voy a dar una idea, les digo a ellos de unos elementos que muchas veces los pasamos por alto, y es que ese conocimiento que hemos adquirido en el Instituto Bíblico tenemos que comunicarlo, y porque no es para quedarnos con él, sino que tenemos que comunicarlo, ¿verdad? Y hay muchas maneras dentro de lo que hablamos cuando hablamos del tema de la comunicación. El tema de la comunicación es un tema amplio, ¿verdad? Es un tema diverso, es un tema que va desde hablar, desde la capacidad de hablar, sí, desde la capacidad de gesticular, de hacer señas, hasta los elementos tecnológicos como estamos haciendo hoy, que tú estás en Carolina, yo estoy en Carovana y nos están viendo simultáneamente. En Macao, en Trujillo Alto, en diferentes sitios. Y inclusive puede estar en Estados Unidos, puede estar en cualquier punto del mundo. Así y pudiéramos estar comunicándonos de la misma manera, porque como decíamos la semana pasada, se dice ahora que el mundo es una parcela, ¿verdad? El mundo es una parcela por aquello de que la tecnología, el internet y todas estas cosas nos han acercado, ¿verdad? Ya no hay ya una noticia que ocurre en China ahora, en 2 minutos la tenemos acá, y cuidado si antes, ¿verdad? O sea, porque es interesante la comunicación. Así que nosotros, me parece que como cristianos, como ministros, como comunicadores cristianos, pues tenemos que un poco despertar ese elemento de qué se trata esto de la comunicación,
y de qué se trata, cómo puedo utilizar más correctamente, cómo puedo afinarme dentro de lo que es mi ministerio pastoral o mi ministerio evangelístico o mi ministerio como misionero para ser más efectivo en lo que estoy haciendo, en lo que estoy comunicando, ¿verdad? En ese evangelio, en esa buena noticia, Buena ¿verdad? noticia. Que es el evangelio que es el evangelio del reino. Fíjate, Pastor Semidey, algo bien básico que me gustaría trabajar hoy, porque a veces uno piensa que cosas básicas pues se deben obviar, pero a mí me gusta que la gente despierte esta curiosidad, porque por ejemplo, tú y yo nos estamos comunicando en un lenguaje. Sí. Y en una lengua, ¿verdad? Entonces Sí. a veces lo que es el lenguaje y lo que es la lengua, a veces tildamos a verla como sinónimo, ¿verdad? Pero realmente cuando miramos el lenguaje es esa capacidad que Dios le dio al ser humano para poderse comunicar, ese lenguaje, ¿verdad? Esa capacidad de que podamos, a través de nuestro sistema, de nuestra boca, nuestra lengua, todos los elementos que componen nuestro sistema para poder producir una lengua, un lenguaje, podamos utilizarlo. Y ahí se involucra, muchas veces no sabemos, la lengua, los dientes, la faringe, la garganta, los pulmones, el diafragma, las cuerdas vocales, el diafragma, todo ese componente que muchas veces obviamente siempre lo usamos, pero que no tenemos la conciencia de cuán útil nos es. Y a veces dentro del escrito que estaba leyendo para esto, pues son órganos. Por ejemplo, la boca es un órgano que lo utilizamos para comer, y los dientes lo utilizamos para masticar, y la lengua lo utilizamos para ayudarnos a llevar nuestro alimento al interior de nuestro cuerpo. Pero sin embargo, asimismo tienen una segunda función o otra función, que es la función de ayudarnos a desarrollar la capacidad de comunicar, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, los dientes. Sabemos que cuando una persona lamentablemente pierde su dentadura o algunos de sus dientes, la pronunciación no es la misma. Correcto. Ya no tiene la misma forma. Entonces, a veces descuidamos no, cuida tu dentadura, cuida tus dientes. Si tienes problemas, ve al dentista, arréglate, porque como parte de la capacidad que tenemos para proyectar cómo hablamos, nuestra pronunciación, nuestros énfasis, todo nuestro sistema bucal debe estar correctamente, debe estar alineado, ¿verdad? Debe estar cuidado correctamente. Pastor, me parece que lo que estás diciendo es genial. Es genial la aportación, porque la realidad es que a veces no pensamos en eso, pastor. No pensamos en eso. No lo pensamos. Y tan importante que es que cuando yo no tengo de manera adecuada, en este caso, como estás presentándolo, ¿verdad? Mi dentadura, eso afecta entonces la pronunciación y provoca que el lenguaje, el mensaje que yo estoy enviando posiblemente se distorsione y no se entienda. No se entienda. Y no tan solo eso, perdón que te interrumpa, es que ahora también dentro del concepto de lo digital, ahora mismo tú me estás viendo y yo te estoy viendo. Si yo no tengo una buena dentadura, también se ve a través de los medios. O sea, antes en la radio yo lo podía hablar y todavía en la radio yo puedo llegar y hablar y nadie se da cuenta posiblemente, a menos que sea una pronunciación, ¿verdad? Que no se entienda adecuadamente. Pero ahora, hasta por los medios tecnológicos como estamos ahora, si yo no tengo hasta mi dentadura de manera adecuada, también la gente lo puede notar. Así que hay que cuidarla. Exacto, y es interesante porque, por ejemplo, el hecho de que alguien note que yo no tengo mis dientes correctamente o algún problema físico dentro de mi dentadura o mi boca, va a convertirse en ruido. Dentro de lo que es el ciclo de la comunicación, eso va a convertirse en un ruido que va a obstaculizar el mensaje que estoy tratando de comunicar. Porque entonces ya la persona se va a fijar, mira, va a comenzar a pensar, mira, no tiene dientes, o mira, que tiene este problema, y ya esto es una barrera. Lo va a distraer. Lo va a distraer y entonces va a provocar que la persona no necesariamente, ¿verdad?, reciba el mensaje. Así que ese elemento del lenguaje, la lengua, primero que todo, la lengua, ¿verdad? Esa capacidad que volvemos a Dios, que nos lo dio. Fíjate que es interesante porque cuando miramos en Génesis,
cuando miramos en Génesis, precisamente la narrativa de lo que es la Torre de Babel, allí vemos algo interesantísimo, Pastor Semidey, porque fíjate que esta gente querían construir una torre que llegara al cielo. Esa es lo que la narrativa que Génesis nos cuenta sobre este evento. Y fíjate que la narrativa dice que cuando ellos se empeñaron en este proyecto que estaba en contra de la voluntad de Dios, que Dios no lo vio bien, ¿qué hizo Dios para interrumpir el proyecto? Confundió su lengua. Así es. O sea, Dios, según dice la narrativa de Génesis, cuando ve que ellos están insistiendo y que no hay forma de detener lo que quieren hacer, pues vamos a resolver esto, dice Dios, vamos a confundir su lengua. Entonces, ahí vemos un principio de comunicación importante, o sea, ese elemento de que obviamente tenemos que estar de acuerdo, tenemos que tener una lengua, un pensamiento común, como ustedes hablaban en la sección anterior, ¿verdad? Tenemos que tener esa capacidad de poder comunicarnos, de que haya una visión correcta, una visión enfocada en un mismo hecho, porque si la lengua se confunde, si hay problemas en la comunicación, si hay división, si no necesariamente estamos hablando el mismo idioma, si no estamos mirando hacia el mismo blanco, hacia el mismo punto, entonces el proyecto no va a ir hacia adelante. Y es lo que hizo Dios en Génesis. Le dice, no, vamos a confundir su lengua. Entonces dice el texto que sus lenguas fueron confundidas y sencillamente pedían un martillo, pienso yo, ¿verdad? Haciendo una analogía, alguien pedía un martillo y le daban un serrucho. O alguien pedía un marrón y le daban un clavo. Entonces dice, párate, o sea, realmente se desanimaron porque no podían comunicarse. Entonces ahí se desmonta el proyecto, ahí se acabó el proyecto porque sencillamente no. Y es interesante porque ahí se comienzan entonces a dispersar las personas, a los grupos étnicos, los grupos según la lengua. El mismo texto bíblico dice en Génesis 10 que cada uno de ellos se fue y se alineó en distintos sectores según su lengua, según la lengua que ellos que Dios les había puesto a hablar. Entonces se van a ubicar en distintos lugares. Así que el origen del lenguaje es un gran tema de controversia. Algunas palabras parecen imitar sonidos naturales, mientras que otras pueden proceder de expresiones de emoción, como la risa o el llanto. Ciertos investigadores opinan que el lenguaje es el resultado de actividades de grupos de trabajo. Otra teoría sostiene que el lenguaje se ha desarrollado a partir del sonido básico que acompañan los gestos. Entonces, ahí lo que estamos mirando es cómo se origina el lenguaje. ¿Cómo se origina el lenguaje? ¿Verdad? El lenguaje. Obviamente nosotros, como yo siempre le digo a la clase, cuando doy este curso, nosotros precisamente mirando la narrativa del Génesis, vemos inclusive el elemento de la creación de Dios. Y nosotros los que creemos en la Biblia y los cristianos no tenemos duda de que cuando Dios nos creó con la capacidad de hablar. Eso es un don de Dios para el ser humano, la capacidad de comunicarnos. Y que, por ejemplo, porque si nosotros miramos al Génesis y miramos a Dios, dice que Dios venía al huerto de Edén y hablaba con la primera pareja, ¿verdad? Adán y Eva. Con Adán y Eva. O sea, Dios dice Génesis que Dios descendía y los visitaba y hablaba con Adán y con Eva. Así que allí había un lenguaje, allí había una lengua, había una capacidad de comunicarse, ¿verdad? Ya en ese principio. Lo interesante me parece, Pastor Semidey, es que según este escrito, esta referencia que tengo, en el mundo hoy se hablan unas 3.000 lenguas y dialectos de grupos de familia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos eso desde el punto de vista primero de lo que es la predicación del evangelio, ya ahí tenemos algo que superar. Hay 3.000 lenguas, por lo menos. Entonces, esa capacidad, por ejemplo, por eso cuando se trabaja con los cursos para
para misioneros, para desarrollar las misiones. Uno de los elementos que se habla son esas misiones transculturales, que nosotros tenemos que tener esa capacidad de ir allí a llevar el evangelio de Jesucristo, pero obviamente teniendo la capacidad de cómo vamos a comunicar a esa comunidad específica que tiene quizás una lengua, una cultura, un lenguaje, porque fíjense que nosotros cuando hablamos aquí del elemento de la lengua y los gestos, nosotros, por ejemplo, los puertorriqueños, cuando hablamos, gesticulamos mucho, usamos mucho las manos, usamos mucho los gestos faciales, nos comunicamos de una manera específica. Sin embargo, nosotros podemos pensar que todos los grupos, las etnias, los grupos, las culturas son iguales. Y hay gente que se comunica y no hay forma de que tú lo hagas, que muevan una mano, ni que gesticulen, ni que hagan un gesto. Así que esas son cosas que tenemos que entender y mirar para poder comunicarnos correctamente. Mira, pastor, y cuando yo te estoy escuchando y pienso en todo, ciertamente la cantidad de material que has estado arrojando de manera interesantísima, que lamentablemente, y lo digo por mi experiencia, yo lo digo, o sea, mientras yo te estoy escuchando, hoy posiblemente hoy vengo a caer en cuenta de la importancia de hablar. De lo importante que es yo poder tener esta conversación contigo. Pero a la misma vez también pienso en los que no tienen esa oportunidad de hacerlo. Que cada vez más, por lo menos en Puerto Rico, la comunidad de las personas que no pueden hablar, los mudos, los sordos, continúa en crecimiento. Y que de alguna forma también ellos merecen recibir el mensaje que se nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto me parece que la iglesia nos hemos concentrado en los que me escuchan de manera audible, ¿verdad? Y los que de alguna manera, hasta esto que estoy hablando, quizás hasta es para mí también, porque posiblemente tendré que pensar en alguna tercera pantalla para alguien que me pueda ayudar en el lenguaje de señas. Eso es así porque nosotros ya tenemos gente que están allí, pastor, y necesitan escuchar la palabra de Dios también y las herramientas. Ajá, porque ya nosotros lo damos por hecho, o sea, tú y yo nos comunicamos, gracias a Dios, no tenemos dificultades para hablar ni para escuchar, así que podemos comunicarnos y pensamos que toda la masa es así y no necesariamente es así, inclusive dentro de nuestras congregaciones, quizás allá, y esto mirando también, conectándolo con lo que estás diciendo, quizás no es que la persona sea 100% sorda, que no pueda escuchar, pero sabemos que a la medida que los años pasan, el sistema auditivo se va afectando. Entonces, ¿cómo yo puedo como pastor, como líder, pensar en esa comunidad? En esa comunidad, primero, 100% sorda muda, en esa comunidad que quizás escucha un 30, un 20% de audición, ¿verdad? Inclusive ahora entonces tendríamos que mirar también a los que no ven, a los no videntes, ¿verdad? Pero fíjate que es interesante porque ya muchas iglesias las estamos viendo que están incorporando a su servicio actividades para personas que no pueden escuchar, y vemos ya que están incluyendo inclusive gente, los están separando en un sector específico para esa población, le están poniendo un intérprete de señas, están enseñándoles a orar, están enseñándoles qué es lo que se está cantando y se está integrando porque se está creando conciencia de que esta gente necesitan ser integrados dentro de lo que es la comunidad de fe, y para poderlos integrar tú tienes que proveerles a ellos esas herramientas que ellos necesitan para poderse integrar. Y es interesante porque cuando Jesús dice, prediquen este evangelio a toda criatura, los ciegos estaban ahí, los sordos estaban allí, los que tienen una lengua distinta a la nuestra, o sea, es toda criatura. Así que tenemos que buscar la manera de que el mensaje pueda llegar literalmente a toda criatura. Sí, y de hecho, cuando pensaba anoche sobre esto, pensaba precisamente en eso que Jesús dijo. O sea, Jesús dijo muchas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo,
toda lengua, tribu y que toda lengua, tribu y nación, ¿verdad? O sea, que la Biblia es inclusiva en lo que tiene que ver con esto. Por eso volvemos, por eso es importante. Y a veces hemos visto, hemos visto evangelistas puertorriqueños que han ido a campañas, no en Estados Unidos, sino quizás allá en Europa. Y a veces vemos que hay que traducir a 12, a 3 idiomas, ¿verdad? Para que toda esa gente que está allí puedan entender, ¿verdad? Lo que se está haciendo. O sea que cuando hablamos de la lengua, el lenguaje, hay un gran reto. Hay un gran reto para nosotros como cristianos. Primero, como comenzamos, o sea, primero tener la conciencia de que la lengua, el lenguaje es un don de Dios. Es un don de Dios, un privilegio que tenemos, que Dios nos ha dado. Segundo, que tenemos que educarnos, porque aparte de lo que decíamos al principio, con quizás los problemas físicos que nos impiden comunicarnos correctamente, también están los problemas de educarnos, porque lamentablemente no aprendemos y entonces nuestro lenguaje, ¿cómo dice? Lenguaje incorrecto, ¿verdad? Pensamiento incorrecto, ¿verdad? Es correcto. Lenguaje defectuoso, pensamiento defectuoso. Lenguaje defectuoso, pensamiento defectuoso. Entonces nosotros, como comunicadores cristianos, como pastores, como líderes, tenemos que saber que a veces dicen, no, pero es que tú estás utilizando un lenguaje muy rebuscado. Y no es que se esté utilizando un lenguaje rebuscado, es un lenguaje educado, es un lenguaje que pretende llegar a más personas. Y como usted decía ahorita, una de esas dificultades que puede hacer que el mensaje no llegue es que comencemos a tratar de comunicar un mensaje y lo que hagamos sea utilizar una serie de palabras incorrectas. Correcto. Que la persona se va a quedar loading pensando, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que esta persona hable de esta manera? Mira lo que dijo, y a medida que la persona comience a mirar que no estás utilizando las palabras correctamente, que estás teniendo un problema serio de pronunciación, un problema serio de acomodar la semántica, la palabra correcta en el lugar correcto, ¿verdad? Ese pensamiento coherente, pues mira, sencillamente vas a perder la audiencia. Correcto. Vas a perder la audiencia, sea en la congregación, sea en tu casa, sea donde sea que esa audiencia esté, sea a través de las plataformas digitales. Y aquí más, porque obviamente aquí ni siquiera muchas veces sabemos quién nos está viendo, correcto, quién nos está escuchando. Correcto. Quién nos está escuchando. Así que esos elementos de procurar utilizar, ¿verdad?, ese lenguaje y ser inclusivo dentro de lo que decimos, de lo que hablamos, pues es importantísimo dentro de este aspecto del lenguaje de la lengua. Es interesante, pastor, y agradezco a tanta gente que está conectada y agradezco el mensaje de Ada López Morales. Ella nos dice, muy buen tema, saludos, y pone una banderita. No la veo bien, la verdad es que en mi aparato que tengo aquí no veo esa banderita de dónde es, no veo los colores, no veo bien de dónde pudiera ser, así que Ada López, si me estás escuchando y yo sé que estás ahí conectada, dinos específicamente de dónde es para poder, ¿verdad?, mencionar de dónde nos estás viendo. Es importante, pastor, y lo que estás presentando en esta mañana, y me parece que la pericia del predicador o la pericia del comunicador es importante porque tiene que, antes de comunicar, tiene que evaluar cuál es su audiencia. O sea, hay que ver cuál es su audiencia. Si yo estoy en una audiencia académica, pues entonces yo voy a tener un diálogo con unas expresiones de manera académica, porque el académico me va a poder entender. Pero si yo estoy allá en el barrio Maracuto, allá en Moca, pues entonces yo no puedo utilizar un lenguaje académico de manera explícita allá, porque posiblemente mi audiencia no es la misma y posiblemente no es una audiencia que está acostumbrada a un lenguaje académico. Así que ahí también está la pericia en términos de quién, del predicador o del que está comunicando, y evaluar su audiencia para poder entonces tener, ¿verdad?, utilizar su expresión. Pero no hay duda alguna
que no importa la audiencia, mi lenguaje tiene que ser un lenguaje adecuado. Así Claro. que Ada López desde Chile nos está viendo. Así que gracias, Ada, por estar con nosotros. Fíjate, para ir cerrando, Semide, si me permites, Adelante, pastor, adelante. aquí dice que, por ejemplo, el lenguaje es el medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos orales y escritos que poseen un significado. En el sentido más amplio, es cualquier procedimiento que sirve para comunicarse. Algunas escuelas lingüísticas entienden el lenguaje como la capacidad humana que conforma al pensamiento y a la cognición. O sea, el lenguaje es el medio de comunicación entre los seres humanos. Y es interesante porque el lenguaje no tan solo es oral y gesticular, sino también es el lenguaje escrito, ¿verdad? Es parte de esa capacidad que tenemos de poder comunicarnos, tanto hablado como escrito, y que posee un significado, entonces, que esa capacidad que lo que decimos pueda poder transmitir, comunicar un significado, un contenido, sea oral o sea escrito. Fíjate que cuando yo también le hablo a los estudiantes sobre esto, le digo que tenemos que tener mucho cuidado también cómo reaccionamos en las plataformas digitales, cómo escribimos. A veces que obviamente uno mismo falla, ¿verdad? Y a veces tenemos que recurrir a los correctores, tratar de ser, porque es un mensaje, volvemos, es lo mismo. O sea, todos estos elementos que vayan a obstaculizar lo que queremos comunicar, tenemos que superarlos para que entonces podamos seguir siendo efectivos en ese elemento de podernos comunicar, ¿verdad? Y me parece que dentro de lo que esto que estamos tratando de hacer aquí en Tertu Hablemos, es ponerle estas bases, son esenciales, ¿verdad? La comunicación, del lenguaje, la lengua, de la escritura, ¿verdad? Y que podamos, mira, yo le digo a los estudiantes a veces, por ejemplo, cuando nosotros miramos la forma de comunicar el mensaje escrito de la palabra de Dios o el evangelio, ¿recuerdan los famosos tratados? Tratados, ¿verdad? Ya lamentablemente no hay mucha gente escribiendo tratados. Es algo que la iglesia ha perdido. Y yo en algunos de los cursos que he dado, reto a los estudiantes y como una asignación, los pongo a que me escriban un tratado. Hazme un tratado de tu testimonio, o haz un tratado de una pericopa bíblica, haz una enseñanza del evangelio y me lo trae, inclusive me lo tienes que doblar en tres formas, en 3 lados, en 2 lados, ¿verdad? Y es una presentación para ver si motivamos a la gente que está comenzando a desarrollarse en el ministerio a que eso es una herramienta útil. ¿Tú sabes cuánta gente se convierte y se ha convertido a través de sencillamente leer un tratado? Los tratados que llegaban a las cárceles, que se le daba un tratado a la gente en la calle y lo metía en el bolsillo, y después cuando sencillamente esa persona llegaba a la casa abrumado, que sacaba las cosas del pantalón, encontraba ese tratado, en su soledad se ponía a leerlo y allí sencillamente recibía un mensaje de salvación, pastor. A mí me parece que sin lugar a dudas el mensaje de hoy es claro. Debemos ser unos buenos comunicadores en todo el sentido de la palabra. No tan solo comunicar de manera adecuada, también poder expresarnos de manera adecuada, escribir de manera adecuada, cuidar nuestra dentadura para poder comunicar de manera adecuada. A mí me parece que son elementos que el pastor Jesús Rivera hoy nos está presentando a nosotros que muchas veces pasamos por alto, pero es bien importante hacerlo. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dio un mensaje que es muy importante, que es una buena noticia, y esa buena noticia tiene que ser compartida con todo el mundo y de manera adecuada, que no haya nada en la transmisión de mi mensaje que pueda ser una barrera para que el que está al lado de allá de alguna manera no escuche lo que me mandaron a decirle. Fíjate, pastor, y esto no vamos a ampliar en esto ahora, pero lo quiero dejar ahí. Nuestra condición física tiene mucho que ver con cómo comunicamos, porque fíjate que para poder expresar palabras necesitamos el sistema respiratorio.
Así Necesitamos que nuestros pulmones tengan la capacidad. Por eso lamentablemente vemos mucha gente que en el púlpito predicando no pueden predicar más de 20, 25 minutos porque se quedan sin aire. Se asfixian porque sencillamente su sistema cardiovascular, su sistema respiratorio no está correcto, o sea, no se está ejercitando, no está haciendo cosas que lo ayuden a desarrollar ese sistema respiratorio de manera que cuando tenga que ejecutar en el púlpito, pues ya tenga esa capacidad física para hacerlo. Qué poderoso. De verdad que esta mañana, Pastor Jesús Rivera, ha sido genial. La experiencia de esta mañana, te felicito, hermano, de verdad que ha sido una palabra y unas herramientas poderosas para la pastoral en Puerto Rico y el mundo. Importante. Sí. Pastor Jesús Rivera, ¿cómo la gente puede conocer de ti? ¿Cómo los pastores y las pastoras les gustaría invitarte para conferencias en sus iglesias, para su liderato? Porque esto tiene que ver también con el arte de hablar en público. Así que estas cosas son importantes. Cuéntame, hermano mío. Bueno, pueden escribirme a mi email de Gmail, jrivera104@gmail.com, jrivera104@gmail.com, y puede llamar a nuestra oficina 787-751-1310, 787-751-1310. Estamos ahí sirviendo en Radio Redentor hace 2 o 3 décadas. Dios me lo bendiga mucho y gracias, pastor, por esta oportunidad. 2 o 3 décadas, no, hace 4 décadas. No, igual de una, 4 décadas. Así que, estamos, oye, para la gloria de Dios, como diría un buen amigo. Para la gloria de Dios. Mira, me escribe por acá, me escribe Catinet Charrías, si no me equivoco, dice, es correcto, dependiendo del lugar y la audiencia, qué bien. También ella misma nos dice, así mismo es, yo fui parte de esa acción de los tratados y también mi esposa. También Ada López Morales nos dice, excelente, bendiciones. Así que qué bueno, pastor, sin lugar a dudas, Terto Hablemos, lanzando herramientas a nuestros pastores y nuestras pastoras. Damos gloria a Dios por eso y el Señor te ha usado de manera poderosa esta mañana. Recibe mi mejor abrazo, hermano mío, y que sigas bien. Gracias, pastor. Dios lo bendiga y hasta el próximo viernes en Terto Hablemos. Con la ayuda del Señor. Así se hará. Aquí nos vemos en Terto Hablemos el próximo viernes. Mire,